Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por acompañarnos. Las disculpas por ese pequeño corto que tuvimos, producto de quién sabe qué asuntos de la tecnología. Tenemos tanto que platicar hoy que debemos correr. Así es que, por favor, dejen todo lo que han estado haciendo, aún por importante que sea. Es importante orar. Y mucho más importante, estudiar la palabra y dedicarle todo el tiempo que esto amerita. Así que les invito, Señor, gracias por otra noche de comienzo de semana en donde podemos compartir tu evangelio. Señor, muchas gracias porque ya casi un año que la pandemia nos empujó y nos arrinconó a una posición en donde la incertidumbre y la angustia nos sobrecogió y tú nos has guardado, nos has dado esperanza, luz, paz en medio de la tormenta. Te rogamos, Señor, que cada día esto se alivie más y que tu gracia nos abrace a todos. Simultáneamente, Señor, te pido por algunos otros hermanos de la iglesia que están sufriendo y no por la pandemia. Algunos que otras enfermedades les han arrebatado la paz, que circunstancias adversas en su trabajo les han quitado el gozo. Y otras 10 razones más que no tenemos 10 minutos más, pero que conoces el corazón de cada uno, Señor. Por eso te suplicamos. Y nos unimos también como iglesia para suplicarte que respaldes y estés, que la actividad que vamos a llevar a cabo la próxima semana, de la noche que nadie durmió, tu Espíritu Santo esté en medio de eso. Que tengamos tu respaldo y tu bendición, porque aun cuando nuestra intención sea honrarte, si no es tu voluntad, será una pérdida de tiempo. Estoy entusiasmado, Señor, al ver la reacción, la respuesta en honor a las personas que ya están registradas. Me anima a pensar que tu iglesia volverá a brillar y a despertar. Igual con el domingo de resurrección, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Nos encomendamos a ti esta noche, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Antes de ir a las guías de hoy, hay dos cosas importantes que recalcar. La primera, por favor, enriquezcan este programa y escriban cuál es el versículo que más les impactó. De hecho, ¿cuántos hay esta vez Ahorita conectados? 53. Hay 53 de ustedes que pueden enriquecer y enviarnos cuál es el versículo que más les impactó. Debo confesar que hoy correspondía a uno de esos salmos emblemáticos, hermosos, que la mayor parte hemos usado alguno o algunos de sus versículos de memoria. No estoy empujándolos a que ahí esté el verso, pero en fin, por favor enriquezcan y déjennos sacar el versículo que más impactó al club este día. También recordarles que el versículo que estamos memorizando hace eco a los postes de tu casa y en tus puertas, que debíamos poner. Wow, se me olvidó usarlo ahorita. Bueno, me disculpo. Pero aquí está. Es que fui a bañarme y pues lo dejé. Pero aquí está. Así es que
La atarás como una señal en tu mano, como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por favor, no olviden esto, la comunidad del cordón azul, poner en sus casas, en las puertas, es importante. ¿Qué más? Hasta ahí, ¿no? La alabanza y La alabanza que llegó hoy a vuestro número es la que servirá como canción lema para resurrección. Así que les recomiendo escucharla varias veces, la estaremos enviando toda la semana y espero que ya miércoles y jueves la podamos aprender junto a nuestro grupo de alabanza en la iglesia y tratemos de meditar en el poema, en la letra que significa este canto. Bien, hasta ahí con los anuncios. ¿Empezaron a compartir los versículos? Sí. Gracias por ayudarnos. Deberían darle mucho trabajo a Jenny. Si son 50, deberíamos tener 50, a no ser que ustedes no leen. 63. 63 y solo están esperando la explicación cuando estamos aquí, lo cual sería gravemente equivocado. Porque los 30 minutos no es para alimentarnos, es nada más para retroalimentarnos. Es decir, poner en línea aquello que no entendimos mientras leíamos o reforzarlo. Bien, el feminismo es la exigencia, que no fue exigencia, la solicitud de las mujeres de esta familia hecha a Moisés. El primer caso de feminismo, absolutamente no, y se los voy a demostrar. Escuchen la descripción o la definición que Wikipedia da de feminismo radical. Dice que es una corriente dentro del movimiento feminista, el radical, que sostiene que la raíz es la desigualdad, que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado. ¿Recuerdan dónde nace el patriarcado? Sí, en el Antiguo Testamento. Entonces el feminismo radical se opone al patriarcado. ¿Saben qué es lo que está detrás de todo esto? La oposición a la palabra del Señor. Pero es absurdo porque nuestro Señor jamás discriminó a la mujer. Aun si fuera el caso de que alguien sugiriera que en este versículo hay un ejemplo de discriminación, bueno, si ese fuera su argumento, es contradictorio porque cuando Moisés escuchó, él dijo, déjenme preguntar a Dios. Y Dios dijo de inmediato, de forma igual, den a esas mujeres lo que ellas merecen. No había ningún desequilibrio, ni ninguna discriminación, ni ninguna desigualdad. Todo lo contrario, y hemos dicho antes que la Biblia establece no uno, cantidad de versículos en donde la mujer no es colocada en una posición de desventaja frente al hombre, sino más bien de privilegio, de pedestal, de cuido, de vaso frágil, no haciendo eco a debilidad, sino a su belleza, su ternura y su fragilidad, que nosotros por ser toscos deberíamos cuidar y ser protectores de ella, pero no es un caso de feminismo. De hecho, el feminismo, si lo basamos en Wikipedia, en la definición, debemos decir es una contradicción o una oposición abierta contra la palabra del Señor, más que simple y sencillamente un movimiento social. Probablemente la expresión de movimiento social es solo la solapa del verdadero origen del movimiento.
Solapa me refiero a lo que está detrás, a lo que esconde esta parte del saco. Entonces, es solo una cortina de humo porque lo que hay detrás es una rebelión abierta a la palabra del Señor. Lamentable. La oración de Moisés cuando pide o sugiere sucesor, cuando ya Dios le dijo, mira, voy a poner a un sucesor, así que hacete a un lado y viene uno en tu lugar. No es que Moisés cometió la desfachatez de tomar la posición de sugerir a Dios, sino que más bien su corazón de pastor hace que le ruegue a Dios que en su lugar ponga a otro hombre con corazón de pastor. Ahora, por favor, noten esto, porque alguien puede decir, bueno, como es un pastor, está aplaudiendo el gesto de pedir un pastor. No, no se equivoque. Josué no fue pastor de ovejas como profesión, él fue un general y desde muy joven, un soldado, hasta convertirse en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hebreas, que de hecho, debo decir, las más exitosas de toda la historia de Israel. Pero el Señor estaba colocando en esa posición a un hombre que, aunque su trabajo fuera el ser general, su vocación fuera la de un pastor. ¿En qué sentido? De cuidar de otros. Con esto estoy diciendo que no importa cuál sea nuestro trabajo, religioso o secular, nuestro corazón debería ser el corazón de un pastor, el empeño de cuidar de otros. A eso hemos sido llamados. Israel fue llamado a eso, y la iglesia de Cristo es llamada a eso. Es curioso, pero hay personas que quieren estar en el ministerio. Ahora hablo de personas a tiempo completo, pero no están interesados en tener responsabilidad de corazón de pastor. En tal caso yo les preguntaría, ¿y qué están haciendo ahí? Si su interés es distante a las personas. Bien, holocausto continuo era el sacrificio permanente, es decir, el tabernáculo debía estar en funciones día y noche. A eso se refiere. Libación es derramar. En este caso, obviamente, el vino. ¿En qué consistía la Pascua y las otras fiestas? Demasiado largo como para platicarlo y no nos quedará tiempo. Así que voy a hacer paréntesis aquí y vamos a preguntarles, ¿ya tienen el verso que impactó? ¿Cuál? ¿Te los digo todos o solo cuál tiene más? ¿Cuál tiene más únicamente? El 37.4. El 37.4. 2, 4, 6. ¿Qué dice el 37.4? Deleítate de sí mismo No es, en Jehová. no es 37.14. ¿Segura? Sí, es mi versículo favorito. No fue por eso que te inclinaste. No contestaron. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok, ¿cuántos votos tuvo? 1, 2, 3, 6. Bien, contame otros que hayan sido. Casi todo el 37.3, 37.8. Pero 37. quiero oírlos. Los versos. Espérame, ¿no los tenés ahí? No. Aquí están, decímelos. 37.3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. 37.8. Deja la ira y desecha el enojo. 37.5. No te excites. Wow. Estoy riendo porque alguien que estaba enojado, o está aguantando a alguien que esté enojado. ¿Cuál es el que sigue? ¿37 qué? 5. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es hermoso. El 24. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el 34. Espérame, 24.
Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es hermoso igual. Y el 34. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para darle a cuerno de una ciudad penal. Y solo un hermano dijo números. Wow, ¿cuál pusieron de números? Números 27, el 16 y 17. Aquí lo tengo. Ajá. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Bueno, hermoso también. Pero como me he comprometido a respetar el consenso y la mayoría de ustedes, no porque la Biblia sea democrática, pero de vez en cuando nosotros sí. La mayoría decidió que el versículo que vamos a meditar mañana es deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Válido es preguntarnos, cuando lo hemos hecho, ¿Dios ha fallado? ¿O nos ha complacido con las peticiones de nuestro corazón? Así es que deleitémonos, como se deleitaron todos los que fueron a trabajar el domingo a las misiones, como se deleitaron los que sirvieron en cualesquiera de los ministerios, el gozo de deleitarse en el Señor. ¿Por qué algunos piensan que pueden encontrar gozo sin deleitarse en Dios? Bueno, vamos con Salmos, ¿no? Hay una pregunta. Hay una pregunta. Hermano Alonso dice, Pastor, Hola, hermano Alonso. Pastor, buenas noches. Del capítulo 27, versículo 14, está hablando el momento específico por lo que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Ese momento fue cuando golpeó la piedra por segunda vez para darles agua? Sí. Y la razón de la que no entró es que Moisés perdió el control, golpeó la puerta, la piedra, y no glorificó al Señor, sino que parecía estar diciendo, yo estoy en control de esto. Sé que después de haber visto todos los logros de Moisés y las veces que este pueblo lo sacó de sus casillas, decimos, wow, parece que Moisés no cometió tan grave error como para esto. Fue la suma en realidad. Sin embargo, también nos deja una lección. No debemos perder el control y dejar que la falta de control controle. Debemos esforzarnos para dejar el control en el Señor. Bien, vamos con los 3 minutos que me quedan a Salmos. Salmos dice, ¿quién es el que no paga sus deudas? Los impíos. Pastor, ¿por qué recalcó eso? Para que paguemos. Ahora, si estamos en una condición terrible y que no podemos pagar, debemos ir a quienes les debemos, dar nuestro rostro en humildad y decirles, por favor, deme tiempo. No estoy actuando en deshonestidad, solo no tengo el dinero. Y ya vendí todo lo que podía vender. Y tengo esto u esto otro, si me lo acepten pago. Pero si no, por favor, deme tiempo. Podemos hacer eso. Y el justo tiene para prestar todo el tiempo. Así que vamos a buscar a los justos. Debo ir al libro de Bonhoeffer. El tema que él está abordando en las páginas que hemos leído hoy giran alrededor del juramento, en donde él menciona que un discípulo del Señor no tendría por qué andar jurando nada. Ahora, debemos reconocer que Dietrich
expone un punto de forma tan académica y por encima de nuestra capacidad que pareciera que el asunto se vuelve sofisticado o complejo y lo deriva en varias avenidas, pero al final el resumen es ese: nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Él filosóficamente sostiene que la mentira se refugia en el juramento, porque cuando alguien dice te lo juro, es porque su palabra ya no es suficientemente fidedigna y por ello la mentira se refugia en el juramento. Pero que un cristiano, un discípulo genuino no tendría por qué, y no tendría por qué insistirle a alguien que confíe en su palabra, porque su sí es sí y su no es no. Ahora, sí sugiere que se puede prestar juramento, dice cuando es completamente claro y transparente el contenido del juramento. También hay que distinguir a los hechos pasados o a los futuros al respecto de un voto. Todo lo está poniendo en perspectiva, pero todo apunta a lo mismo. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y la prueba de eso es que al final de ese párrafo, en donde aborda este punto, dice: ¿es posible ser veraz con los hombres y no con el Señor? Diciendo, ¿para qué vamos a jurar si estamos mintiendo al Señor? ¿Y qué hace la mentira en una comunidad? Bueno, él mismo nos explica que la mentira destruye una comunidad y que destruirá nuestra familia, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, en nuestra iglesia. La mentira destruye. No olviden la comunidad del cordón azul. No olviden poner en las puertas de sus casas el versículo: escuchar y amar. Y no olviden meditar en el versículo: deleítate a sí mismo en Jehová. Y que el verso de memoria es Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 y 9, si no mal lo mencioné. Gracias por habernos acompañado. Pasen una feliz noche y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adiós.